Bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te saluda tu hermano Menelio. Bendito Dios de la gloria, amado. ¿Cuál es la importancia del sacerdocio cristiano en la vida cristiana? Los protestantes dicen que los sacerdotes cristianos, católicos, romanos, mataron a Jesús. Fueron los católicos quienes mataron a Jesús, los romanos. Amado, los católicos no son romanos. Católicos romanos son aquellos que viven en Roma. Yo no soy católico romano, yo soy católico paraguayo porque soy de Paraguay. Si tú eres un católico mexicano, porque vive en México o donde quiera que sea, bendito Dios de la gloria. Amado, Jesús instituyó un sacerdocio. Y lo que Jesús instituyó no fueron los que asesinaron a Jesús. Los romanos, los soldados romanos mataron a Jesús, lo crucificaron, pero recibieron una orden de parte del gobernador. Y aquellos que gritaban crucifícalo fueron los judíos, los sacerdotes judíos de la casta de Aarón. Pero el sacerdocio cristiano católico ya no son de la casta de Aarón, son de la casta de Melquisedec. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 22 versículo 19, en la noche de la cena pascual Jesús, al tomar el pan y el vino en su mano, lo bendijo, lo partió, lo repartió diciendo, esto es mi cuerpo. Jesús transformó el pan en su cuerpo. Decía San Agustín, parecía a pan, tenía sabor a pan, pero no es pan. Parecía vino, tenía sabor a vino, pero no es vino. Amado, la esencia se convirtió en el cuerpo de Jesús. Quizá tiene sabor a pan, pero ya no es pan, por fe, amado. Jesús, al instituir en esta noche al sacerdocio diciendo, hagan esto en memoria mía. Jesús le dio la orden. Jesús ordenó para que ellos puedan hacer la misma cosa que Él está haciendo. Por eso decimos, es ordenado sacerdote, es decir, recibe el orden, el mandato que Jesús había dado en la noche de la cena pascual. Hagan esto en memoria mía. Esto es una orden, esto no es un pedido, esto no es un pedido de favor, es una orden autoritaria de parte de Dios a los escogidos, porque no todos son escogidos para ser sacerdotes. Dice la palabra en San Marcos 3:13 en adelante, bendito sea Dios que Él escogió a quien le pareció bien, no a cualquier hombre o a cualquier varón. Amado, dice la palabra en 1 Pedro 2:9 que utilizan los protestantes y también la iglesia católica. Y dice la palabra que todos somos sacerdote real. Pero ¿cuál es la diferencia? Si todos somos sacerdote real, ¿y por qué entonces los sacerdotes católicos se diferencian de nosotros? Porque no todos son sacerdote real. El pueblo, el bautizado, el cristiano es sacerdote real por ser hijo del rey. Pero los sacerdotes ministerial son diferenciados. Dice la palabra en Éxodo, capítulo 19, versículos 5 al 6, que Dios en el Antiguo Testamento, al pueblo que Él había formado, lo escogió como sacerdote real. Pero también en Éxodo 29 le dio la orden a Moisés para que él pueda consagrar a su hermano Aarón. Pero este sacerdote es consagrado como ministro. Ya no es un sacerdote real, es sacerdote ministerial, que se diferencia del sacerdocio real. Y este sacerdocio ministerial puede oficiar sacrificio de animales, holocausto por el perdón de los pecados en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús, amado, lo ha sustituido. Encontramos en Hebreos capítulo 7, versículo 12, cuando Jesús sustituye el sacerdocio de Aarón por el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Aarón ofrecía animales, sacrificaba corderos, toros, palomas. Pero el sacerdocio de Melquisedec ya no. Dice la palabra en Génesis capítulo 14, verso 18, de que Melquisedec ofrece pan y vino a Abraham. Y este sacerdocio Jesús instituye en el Nuevo Testamento. Por eso Él mismo, que es el sumo y eterno sacerdote, ofreció pan y vino y consagró como su cuerpo y su sangre. Y dejó el mandato, la ordenación sacerdotal para que lo que Él haya escogido haga la misma cosa, ofrecer pan y vino en el altar de Dios. Ya no es cordero.
¿Y cuál es la importancia del sacerdote en la vida y en la iglesia? Dice la palabra en Malaquías, capítulo 2, versículo 7, el deber de los sacerdotes es enseñar a la gente. ¿Quién tiene que enseñar? Los sacerdotes. Jesús le dio esta orden en Mateo 28, 19. Vayan y enseñen a la gente. No cualquier supuesto pastor, apóstol o cualquier mentiroso vestido con traje y corbata puede enseñar. Son engañadores. Son aquellos que buscan solamente llenar su bolsillo con el diezmo, engañándote. Solamente los sacerdotes recibieron esta orden, enseñar a la gente para conocer a Dios. Y todos deben acudir a ellos para recibir instrucción, porque ellos son mensajeros del Dios Todopoderoso. Tienen que acudirse a ellos y no a cualquier personaje. ¿Por qué hoy hay tantos protestantes? Porque acuden a falsos pastores y no a los sacerdotes. Porque muchos acuden a esos que se autodenominan apóstol, pastor. ¿Quién le da esa orden? Nadie. Ellos se autonombran. Ellos no recibieron autoridad de Dios, autoridad de la iglesia cristiana católica. Ellos dicen ser pastor, pero Dios no lo ha escogido como pastor, porque si Dios lo ha escogido, tiene que estar en la iglesia de Dios y no fuera de ella. Tienen que acudir al sacerdote para recibir la enseñanza y conocer a Dios, dice Malaquías 2:7. Levítico capítulo 16, verso 32, dice la palabra: el sacerdote es el único que puede hacer la expiación, sacrificio y único medio para el perdón de los pecados. No cualquier personaje. En el Antiguo Testamento, y esto era prefiguración, esto era una sombra, dice la palabra Hebreo 10:1. Una sombra significa de que va a venir algo mejor, algo real. Si esto fue una sombra, si el sacerdote en el Antiguo Testamento fue el medio para recibir perdón de Dios, medio para que podamos ofrecer sacrificio a Dios, en el Nuevo Testamento eso va a ser más perfecto. Bendito sea Dios. En Josué capítulo 3, versículos 7 al 14, el sacerdote es el que guía, va a la cabeza del pueblo. Cuando sus pies, que son sagrados, donde pisa, se abre el camino. Estos sacerdotes que iban cargando el arca de la antigua alianza, donde ellos pisaban el río, se abrían y el pueblo podría pasar los caminos que eran imposibles. Si este pueblo que iba avanzando, si no tenían sacerdotes, si estos pueblos eran protestantes, ¿qué sería de ellos? No se iba a abrir el río, no se iba a abrir el mar. Este pueblo tenía un sacerdote que guiaba a este pueblo. Donde el sacerdote pisaba, donde había río, se abría camino, porque Dios lo ha consagrado. Éxodo 29, bendito Dios de la gloria. Amado, dice la palabra en Josué capítulo 3, versículo 17, los sacerdotes abren camino imposible para el pueblo. Donde ellos pisan, se abre río, mar, y el pueblo podría avanzar tranquilamente. Si un pueblo cristiano tiene sacerdote, tiene un camino seguro para avanzar. Pero si tú estás siguiendo a cualquier pastor que grita con la Biblia en la mano, Satanás también grita con la palabra de Dios. Lucas 4, Mateo 4, Satanás le tentó a Jesús con la Biblia, con la palabra de Dios. Con esto le tentó para engañar, para hacerle caer. Bien podría Satanás también predicar la palabra de Dios con la Biblia, y conoce más que tú la Biblia. Pero el sacerdote está para asegurar el camino para el pueblo de Dios. Amado, dice la palabra en Isaías capítulo 61, versículo 7. Los sacerdotes son ministros del Señor. ¿Qué es lo que hace un ministro, amado? Son los colaboradores, son los administradores de la riqueza. Los ministros de una nación, de un país, ellos son los que están administrando la riqueza de algún ministerio, ya sea de educación, de salud. Bendito sea Dios. Ellos son los que están representando al presidente de la república. En este caso, estos ministros de Dios están representando al mismo Dios. Lucas 16. Lo que a usted le escucha, a mí me escucha. Lo que a usted le rechaza, a mí me rechaza. Si tú rechazas a un sacerdote, no importa si es pecador o no, lo está rechazando el mismo Dios. Amado, dice la palabra
En 2 Corintios capítulo 5 versículo 20, el sacerdote es un embajador de Dios. Es como Dios mismo, dice San Pablo, amado, escúchalo. Es como Dios mismo. Qué grande es el ministerio sacerdotal. Embajador de Dios. El embajador, amado, es un representante de un presidente en otro país. En este caso, los sacerdotes, los ministros son representantes de Dios aquí en la tierra. En Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 5 dice la palabra: es Dios quien nombra al sacerdote. Es un pecador escogido de entre los pecadores. Representa a los hombres delante de Dios. Amado, el sacerdote es representante del pueblo de Dios ante Dios. Y si un pueblo no tiene sacerdote, no tiene representante. Los protestantes no tienen representante. Dios ha dejado hombre para que pueda representar ante Dios. Por supuesto, Jesús es nuestro sumo y eterno sacerdote, quien nos representa ante Dios. Pero aquí también tenemos hombre para que pueda pastorear, para que pueda guiar. Por eso Jesús escogió apóstoles. Si no fueran necesarios los hombres, entonces ¿para qué Jesús llamó y escogió para que sean apóstoles? Es porque vamos a tener guía como hombre, quien pueda guiar al pueblo de Dios. Bendito sea Dios, amado. Entonces, dice la palabra en Hebreo, capítulo 5, versículo 3, que Dios escogió a los sacerdotes y ellos no son ángeles. Son pecadores débiles. Y a estos pecadores y débiles Dios los ha escogido. Versículo 4, Hebreos 5, 4 dice: la diferencia es que ha sido escogido por Dios. Esto es escogido por Dios. Levítico 21, 8. El sacerdote no es un santo, no es un ángel, es un pecador, es débil igual que tú y yo. Inclusive puede cometer un pecado peor que tú. Pero, dice la palabra, pero el pueblo lo tendrá por santo, porque es Él quien ofrece el pan de tu Dios. El pueblo lo tendrá por santo. No es que Él sea santo. Tú, por ser pueblo de Dios, le vas a tener por santo al sacerdote de Dios. Estos son representantes ante Dios. Y donde no hay sacerdote, ya vas a ver los supuestos cultos, gritos, escándalo. Hay, hermano, cualquier cosa, pero no hay orden, porque no hay representante de Dios. Por eso, tenemos representante ante Dios, llamado sacerdote, escogido y nombrado por Dios. Que Dios bendiga tu vida.